Los invito a buscar en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 10 versículos de Daniel capítulo 6. Esto está en la página 897 del Antiguo Testamento. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el reino no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron algunos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura, para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Vamos a leer hasta aquí, después quizás sigamos con la lectura. Venimos hablando del secreto de la grandeza. Siempre damos una introducción parecida respecto de cómo Dios ha destacado ciertas personas en la palabra de Dios que justamente, y valga la redundancia, se destacaron por tener características distintas al resto de sus conciudadanos o de las personas que vivían en su época, y fueron personas que básicamente eran personas de fe, hombres y mujeres de fe en distintos tiempos, en distintas épocas, en distintos reinos. Eran personas que pusieron su fe en Jehová, el Dios de los ejércitos, y tuvieron una vida consecuente a esa fe. ¿Qué quiere decir que es consecuente? Que lo que ellos decían, luego lo vivían. Por eso después ha de decir en el Nuevo Testamento que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras, dice. Creo que es en Santiago, ¿no? Esta gente tenía fe y la demostraba a través de su vida. Y el Espíritu Santo nos permitió tener este libro tan grande y precioso de Daniel, que ha llegado intacto hasta nuestros días, para poder ver cómo una persona a lo largo de toda su vida pudo permanecer fiel a Dios, y fiel no a sus principios, porque no era una cuestión de moralidad, sino fiel a la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice: no, yo soy fiel a mis principios, tengo un código, tengo valores, tengo ética. Bueno, a Dios todas esas cosas no le importan, son madera, heno y hojarasca, y un día han de ser quemadas. Lo que importa acá es cómo una persona se define delante de Dios, y Daniel así lo hizo.
La semana pasada con el pastor estuvimos viendo el primer capítulo de Daniel, donde jóvenes de Judá, de la familia real, habían sido llevados cautivos a Babilonia en tiempos en que Nabucodonosor había cercado Jerusalén. En este tiempo, para tener un dato histórico, todavía Nabucodonosor no era el rey de Babilonia, sino que lo era su padre. Y en medio de esas batallas entre Nabucodonosor y los reyes de Asiria y de Egipto, que se narran en Crónicas y en Reyes, es que muere el padre de Nabucodonosor y Nabucodonosor vuelve a Babilonia para tomar el reinado. Lo cierto es que Daniel es llevado siendo un muchacho, no se dice la edad, pero podríamos calcularla entre 15 y 18 años, no más que eso, ¿no? Y hemos visto cómo en esa edad tan tierna, pero tan importante para la decisión de una persona, él propuso en su corazón de no contaminarse con la ración de la comida del rey. El libro de Daniel continúa históricamente. Esto que estamos diciendo está avalado también por las crónicas extrabíblicas que dan cuenta de la veracidad de la palabra de Dios. Y se puede seguir la secuencia de los reyes que se van nombrando, aunque no lo hace de manera cronológicamente ordenada. En algún momento nombra al rey Darío, en otros momentos nombra al rey Belsasar, en otros nombra al rey Ciro. Fueron todos distintos reyes, algunos fueron de Babilonia, otros fueron de Persia, otros fueron de Media. Pero lo interesante es que durante todo ese tiempo el profeta Daniel estuvo en la corte del rey o de los reyes, sirviendo fielmente como se leyó hoy y haciendo lo que era correcto, ¿no? Para con su Dios, pero también para con los hombres. Este capítulo 6 que estuvimos leyendo, ya Daniel no era un jovencito de 16, 17 años, sino que ya era un anciano de aproximadamente 85 años. Habían pasado entre Nabucodonosor y Darío por lo menos 5 reyes. El hijo de Nabucodonosor, el nieto, el bisnieto, después vino Darío, el rey de Media, y conquistó a Babilonia, ¿no? No nos vamos a meter mucho en la historia. Yo me anoté, ¿no?, en cada capítulo en mi Biblia el año en que estaba transcurriendo y la edad aproximada de Daniel, para tener una referencia. Vemos que tenía 86 años, o sea, ya habían pasado casi 70 años en los cuales él había estado viviendo en esa tierra extraña, había sido hecho eunuco, había sido despojado de todo lo que tenía en Jerusalén, y sin embargo seguía siendo fiel al Señor y fiel a la palabra del Señor. Este rey Darío, en otras ocasiones, también se lo nombra como un rey que tenía una afinidad con Daniel, tenía una relación de aprecio y también de respeto. Darío era más joven que Daniel, Darío tenía 62 años, lo dice también acá en la palabra de Dios cuando asume el reino, y lo respetaba, porque sabía quién era Daniel, cómo Daniel había ejercido el trabajo de gobernador de Babilonia mientras estuvo. Seguramente no se dice, pero como al igual que José en Egipto, habrá hecho importantes reformas. También se cree que Daniel era embajador de Babilonia, por eso cuando pasa lo de los amigos de Daniel que son echados en el horno de fuego ardiendo, no se lo nombra Daniel. Seguramente él estaba en alguna misión diplomática, dice el diccionario bíblico, porque también él mismo dice, en algún momento estaba en una ciudad que se llamaba Asur, creo, y cuando tuvo distintas visiones, ¿no? Él estaba en distintos lugares del reino
no nos vamos a poner ahora con estos detalles. Sí que él era llevado de un lugar a otro. También podemos ver por este relato que leímos en el capítulo 6 que tenía una casa, quizás la mandó a construir, porque dice que la habitación de él, la ventana, ¿hacia dónde apuntaba? Hacia Jerusalén. Era una persona digna y era un dignatario de estos reinos y era tomado con mucho respeto. Pero lo que más destaca el hermano que escribió este libro, este libreto que se llamaba Benjamín Herrera, es que a lo largo de los años podemos ver en Daniel un desarrollo y un crecimiento, sobre todo espiritual. Eso es a lo que apunta la lección del día de hoy, ¿no? Mientras más pasaban los años, Daniel iba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en la comunión con el Señor. ¿Y la comunión cómo se puede lograr con el Señor? ¿Solamente leyendo la Biblia? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo obtiene uno comunión con el Señor? Orando, ¿no? Buscándole cada día, entregando sus pecados, crucificando la carne con sus afectos y concupiscencias. De esa manera nos unimos con el Señor. Tener dependencia del Señor. Y esto puede quedar en la vida de uno estancado o puede ir en aumento y en crecimiento. Y esto es lo que podemos ver en Daniel. Recordemos, para este capítulo 6 ya tenía aproximadamente 85 años. Y Dios lo define con estas palabras, ¿no? Una sabiduría, en el versículo 3. ¿Cómo? Superior. Y dice que en él había más abundancia de espíritu. Esto también es algo asombroso que ya se revela en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora nosotros somos hijos de Dios y tenemos la plenitud del Espíritu Santo, pero Dios quiere que el Espíritu Santo vaya creciendo también en nosotros a medida que nosotros le vamos dando lugar. No es que el Espíritu Santo es chiquito y necesita crecer, sino que necesita ocupar más lugar en mi vida, en mis decisiones, en mis pensamientos. En cada cosa que asuma, tiene que estar el Espíritu Santo, en cada decisión, en cada proyecto. Y eso solamente depende del lugar que nosotros le damos al Señor en nuestra vida. Daniel dice que había abundancia de Espíritu Santo. Y en el versículo 4 al final dice que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué testimonio, ¿no? Vivo de una persona que ama a Dios, que pueda llegar a esa edad longeva y que las personas que más lo odiaban y que más querían buscar en él una mancha, una tacha, un defecto, no la encuentren. ¿Cuánto nos habla a nosotros, ¿no?, de nuestra vida y del testimonio que también damos? El título de la lección de hoy es la audacia de Daniel. Hemos dicho, o se ha dicho la semana pasada, que audacia no en el sentido de una persona pecadora o ventajera, sino de una persona que es osada o que tiene valor, que es valiente, o que tiene coraje, como también la tuvo David, que hoy cantábamos el corito. Era un joven valiente y que no tuvo temor del gigante. Bueno, Daniel, lo mismo. Y a pesar de que iban pasando los reyes, iban pasando los reinos, venían estos hombres que eran verdaderamente poderosos. Pensemos que más o menos en la misma época, un poco después, también estuvo el rey Asuero, en el cual compadeció Esther, y eran personas que su palabra definía la vida y la muerte de miles, no solamente de una persona. A ellos era dado todo ese poder, y sin embargo Daniel no tenía temor, porque él, como los apóstoles, prefería temer a Dios antes que a quién, que a los hombres, y obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, un ejemplo lo tenemos ahí en el capítulo 5. Este era el rey Belsasar, que era un rey muy pecador, bisnieto de Nabucodonosor. El último rey de Babilonia fue Belsasar.
y había tenido una experiencia de la escritura en la pared y iba a premiar a aquel a quien le pudiera responder lo que significaba lo que estaba escrito en la pared, ¿no? Por esa mano que apareció. No nos podemos meter ahora en cada capítulo, pero miren cuando el rey le ofrece a Daniel dones y oro a cambio de la interpretación de la escritura en la pared, en el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. Él sabía de dónde venían esos dones, no era oro y plata robado. Mucho de ese oro había sido sacado del templo de Jerusalén. Los vasos de Jerusalén habían sido usados para este banquete, que era una fiesta muy pecadora, y a Daniel le daba repugnancia recibir ese dinero de parte de este rey tan pecador. Nos hace acordar a lo que vimos el domingo con Abraham y el rey de Sodoma, que también le quiso dar de todas las cosas del botín que habían tenido, y Abraham lo rechazó. Porque son cosas que vienen del mundo o del diablo, y a los hijos de Dios no nos tienen que causar ninguna codicia. Fíjense en el versículo 23 del capítulo 5, con la firmeza y la audacia que hablaba Daniel con estos reyes. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro y de metal, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son los caminos, nunca honraste. Le dio una sentencia muy fuerte a este rey. Estaba completamente borracho el rey. Nos dice que no entendía nada, no se podía ni parar. Sin embargo, Daniel, con esta facultad que daba el Espíritu Santo a los profetas para hablar delante de reyes, como le pasó a Jeremías, como le pasó a Isaías, como le pasó a Juan el Bautista cuando denunció a Herodes con Herodías, iban y hablaban lo que tenían que hablar, y la vida de ellos no era de estima. Volvamos a los amigos de Daniel para ver una experiencia similar. Fíjense en el capítulo 3. Otro dato histórico. Acá ya los amigos de Daniel, y quizás Daniel, tenían alrededor de 50 años. Ya no eran los jovencitos que habían sido llevados, pero sí habían sido puestos para gobernar Babilonia. Y en tiempos de Nabucodonosor, que gobernó más de 40 años, le pasó que por no obedecer y no inclinarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor, tenían que ser echados en el horno de fuego. Miren la respuesta de los jóvenes o de los hombres amigos de Daniel en el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué firmeza, ¿eh? Y si no nos libra, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Vemos también en estos hombres de Dios esta osadía para enfrentarse, ¿no?, a estos hombres. Capítulo número 4. Todavía durante el reinado de Nabucodonosor, el capítulo 4 nos habla de una etapa de crecimiento de Nabucodonosor como rey en riquezas y poder, y cómo se ensoberbece, cómo aumenta su soberbia,
y tiene un sueño de un árbol que crece en gran manera. Todos los animales del campo se guardan o resguardan debajo de ese árbol, se alimentan hasta que ese árbol es arrancado y solo queda la raíz. El rey no conocía la interpretación de este sueño. Daniel se la dice: el árbol eres tú y vas a ser arrancado del reino por 7 años, pero la raíz va a quedar para que después vuelva a reverdecer tu reino. Pero miren la explicación espiritual que le daba respecto de esta visión. Versículo 27. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le estaba diciendo Daniel acá a Nabucodonosor? ¿De qué? De sus pecados. Lo estaba tratando de pecador. Algo que hoy en día parece que no se puede ni decir, ¿no? Que siempre se lo destaca, ¿no? En las iglesias. ¿Cómo le vamos a tratar a las personas de pecadores? Se van a enojar, se van a entristecer, se van a ir. Acá Daniel delante del rey le estaba diciendo que era un pecador y que era un inicuo. Al gran Nabucodonosor. Y dice que pasó todo esto un año y justamente se cumplió la profecía, ¿no? Que entró en una locura Nabucodonosor y lo tuvieron que echar del reino y vivía entre las bestias. Y en el 34 dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es siempre y eterno y su reino por todas las edades. Entonces, esto es lo que yo quería que destaquemos ahora en cuanto a la osadía. Si volvemos al capítulo 6, a la lectura nuestra, esta vez con el rey Darío, Daniel no solo que no cumplió con este mandato pagano e injusto, sino que en el versículo 10 dice que entraba en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como cuando lo solía hacer antes. Esto también es lindo, ¿no? Era la vida de él, era la costumbre de él. No empezó a ser fiel cuando le prohibieron orar. A veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Nos sacuden un poco y ahí empezamos a ser fieles al Señor, ahí empezamos a buscarle en oración, ahí nos humillamos. Acá nos muestra que Daniel siempre fue así. Por eso decíamos al principio, ¿no? Consecuente con la vida y el testimonio que declaraba. Abiertas las ventanas de su cámara. ¿Qué quiere decir? Para que todos lo puedan. No tenía nada que ocultar. Un anciano de 85 años, al final de sus días, no iba a cambiar porque alguien le diga que no podía orar más a su Señor. Y esto el Señor Jesús lo decía, ¿no? Busquemos ahí en Marcos. Porque tenemos que aplicar también nosotros esta palabra a nuestra vida, a nuestra experiencia. Marcos 8. El 35. Miren lo que dice el Señor Jesús. El 34. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre
por su alma. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El mismo Espíritu Santo que tenemos ahora nos tiene que llevar a esta experiencia, la misma que era sobre Daniel. No me avergüenzo. Hay un himno, un corito, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio. Hay un texto de Pablo que dice eso. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia. Acá Daniel estaba evangelizando. Era la tarea de los judíos en todo el mundo. Llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Isaías decía, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que llevan la buena simiente. Y Daniel evangelizaba, y lo hacía con palabras y lo hacía con hechos. Quizás alguno pueda creer en el Señor como lo hacía él. El castigo por haber transgredido esa ley humana fue que tenía que ser arrojado al foso de los leones. Como estos hombres que eran astutos hicieron firmar al rey y poner su sello sobre esta ley que no se podía ser revocada, dice en el versículo 14, recordemos que Darío apreciaba a Daniel, el rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarse. Y sin embargo tuvo que ser echado Daniel en el foso de los leones. Dice en el 18, fuese luego el rey a su palacio y acostóse ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Pero cuando tuvo que firmar ese decreto que lo ponía a él como un dios y lo ensalzaba por sobre todas las personas, ahí no dudó en poner su sello, ¿no? Como muchas veces primero cometemos el pecado y después nos damos cuenta de lo que hicimos y de las consecuencias que trae ese pecado. El pecado de Darío fue firmar ese decreto, lo podría haber rechazado. Después se dio cuenta de que firmando ese decreto Daniel iba a morir. Y eso lo entristeció en gran manera. Pero también el Señor siempre nos manda, ¿no?, a estar velando en oración, porque dice que el espíritu está presto, mas la carne está enferma. Velad y orad para que no caigáis, para no caer en tentación. Y Darío era un hombre pagano, pero ya tenía conocimiento de Daniel y seguramente del Dios de los cielos, el Dios de Israel. Sin embargo, a la hora de firmar este decreto, lo hizo. Y también lo que dice el estudio es que, ¿qué pasó con Daniel? ¿Se salvó de caer en el foso de los leones? ¿Conocías la historia, Leo? Bueno, en esa época, en ese reino, había una cueva, un foso, donde lo llenaron de leones, que los tenían con hambre. Y entonces el castigo para las personas era ser echado en el foso de los leones, para que se los coman. El castigo que decretaron estas personas malvadas que odiaban a Daniel fue que si alguien oraba en el plazo de 30 días a otro dios que no sea a Darío, iba a ser echado en el foso de los leones. Y entonces nos dice en el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. ¿Cuántos años tenía Daniel? 85, ¿no? ¿Quién empujaría a un viejito a un pozo así? ¿Qué le pasaría? Por lo menos se quebraría, ¿no? Si es que no se mata solamente de la caída. No importó, lo tiraron ahí. Y encima estaba lleno de leones hambrientos. Y hablando el rey dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. ¿Nos hace acordar a la piedra que pusieron en dónde?
en el sepulcro, ¿no? Para que no venga nadie y lo saque, decían. Y Dios removió la piedra con el poder de los ángeles. Acá también, qué exageración de castigo para un hombre de 85 años. Tirarlo en un pozo con leones y encima poner una piedra para que no salga ni nadie lo saque. Después de que pasó toda la noche, dice el 19, el rey se levantó muy de mañana y fue apriesa al pozo de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente. Se acordó del conocimiento que tenía de Dios. Ahora, el Dios tuyo. Eso también lo vemos a lo largo de toda la palabra. Aún en el rey Saúl, el Dios tuyo. No lo asimilaba como Dios propio. A quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive, el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, ni un raspón. ¿Por qué? Porque creyó en su Dios. Qué preciosa historia. Y es una historia, no es un cuento, no es una fábula. Luego fueron traídos aquellos que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Acá lo que el hermano Herrera dice, que también tenemos que tenerlo en cuenta, es que Dios permitió que Daniel pase por esa prueba. Dios permitió que los amigos de Daniel entren al horno. No impidió que pasen la prueba. Así como muchas veces a nosotros nos ha de pasar que hemos de tener que pasar por pruebas. Pruebas de desprecio, o pruebas de persecución, o de angustia, o de dolor. Muchos de los profetas fueron muertos, lo dice ahí en Hebreos capítulo 11. Habíamos hablado hace poco de Isaías. Isaías se cree que fue aserrado, por eso después dice en Hebreos 11, ¿no? Lo metieron en un tronco y lo cortaron. Y Dios permitió que pasen esas pruebas. Pero sin embargo también, a través de su fe, él creyó en su Dios y Dios le libró. Entonces vemos la fe como principal testimonio de la vida de este profeta. Luego, para finalizar, el estudio menciona en el capítulo 9, también en tiempos de Darío, una actitud muy hermosa de Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia en tiempos en que todavía Jeremías estaba predicando en Jerusalén. Fueron contemporáneos, hasta se habrán conocido, porque Jeremías siempre estaba en el palacio del rey y Daniel era de la corte. Y miren lo que dice en el versículo 2 del capítulo 9. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé. Acá, este capítulo 9 es como si fuese el libro que estudiamos en la escuela bíblica, ¿no? Aprendiendo a orar, ¿en qué? En la lección de la cruz. Daniel lo estaba experimentando 500 años antes de Cristo. Porque todo este capítulo 9 es una confesión con mucho dolor, con mucha vergüenza, confusión de rostro, dice, y mucho temor delante de Dios, porque él comprendía el pecado
de su pueblo y lo hacía propio. Él no decía, los israelitas o los de Judá hicieron esto, hicieron lo otro. Se ponía en lugar de su pueblo y intercedía, así como lo hacía Moisés, así como lo hacía Jeremías. Intercedían por amor a su pueblo, por amor a Jerusalén, por amor al templo, y también el estudio de la palabra de Dios. Habían pasado 70 años. Se ve que tuvo la oportunidad de llevarse, o que le llegaron esos rollos de Jeremías, ¿no? Como Dios también preserva su palabra, porque fue destruido todo en Jerusalén, pero la palabra permanece. El Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, ¿qué? No pasará. Y el escudriñamiento, la lectura atentamente en los libros de justamente la Biblia. Después en una otra parte menciona el libro de Moisés. ¿Cómo? En el versículo 13, según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Se hace cargo de las consecuencias que produce el pecado, algo que muchas veces nos falta a nosotros, queridos. Siempre estamos echándole la culpa a otros o a otros y no nos hacemos cargo. Ahora pues, en el 14, veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Entonces vemos, después se lo define, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, como un varón de deseos. En toda esa angustia y ese dolor que él tenía y en esa oración, Dios estaba viendo su corazón. Seguramente estaba solo en su habitación orando y Dios estaba viendo su corazón y ese ardor que tenía por las cosas de Dios, para que el ángel lo defina como varón de deseos. Y también se le revela a Daniel que en medio de toda esa parte de la historia humana que le tocó vivir, de reyes, de guerras, de dominios, de conquistas, también en estos capítulos 9 y 10 se nos revela que había y que se estaba librando y que se ha de librar una gran batalla espiritual entre los ángeles de Dios y el diablo. Y le fue revelado a Daniel, ¿no?, en los últimos capítulos, cosas muy importantes que todavía no acontecieron, que todavía no han sido selladas en los libros. Las hemos estudiado cuando vimos el Apocalipsis, los distintos reinos que iban a suceder, que se va a ver un poco la semana que viene, cómo ha de llegar el anticristo, cómo ha de llegar el Mesías y cómo ha de instaurar el reino milenial, ¿no? Pero también dice el estudio, ahí en el capítulo 10, que parte de la audacia y del valor de Daniel fue haberse humillado, ayunado, orado y esperado en Jehová. Eso está en los primeros 3 versículos del capítulo 10. Qué precioso, porque también en el final de sus días, en el capítulo 10 ya tenía 90 años Daniel. Era el 3er año del rey Ciro, que ya había mandado el decreto para que los hijos de Israel vuelvan. Ciro, el ungido de Dios, que está en Isaías capítulo 1. Y Daniel seguía ahí, y en esa actitud de humillante, fíjense, versículo 2 del capítulo 10. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas, no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de día. Fíjense, es lo último que se sabe de este hombre. Aproximadamente 90 años de edad y seguía con la misma actitud, seguía dando el mismo testimonio de vida y de fidelidad al Señor. Y el hermano en las conclusiones pregunta, ¿no?
¿Podemos nosotros demostrar en nuestra vida crecimiento espiritual? Una persona primeramente que no es hija de Dios no puede crecer espiritualmente, porque está muerto en sus delitos, en sus pecados. Pero los que hemos sido salvos tenemos que ir creciendo, corroborándonos, estableciéndonos en justicia. Fíjense lo que dice el Salmo 92 de los justos. Salmo 92. Los versículos 12 a 14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Qué hermosa palabra, ¿no? Que nos alienta a seguir. Ahora en el campamento se está hablando, ¿no? Y se va a hablar del fruto. El que está en mí y yo en él, mucho fruto lleva. Bueno, acá aún en la vejez fructificarán. El otro día también había un texto que hablaba de Jeremías, ¿no? ¿Cuál era ese que decía que fructífero? No, José. Ramos fructíferos José, que también vivió muchísimos años. Y aún en la vejez producían estos frutos verdes, porque estaban aferrados a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Vigorosos y verdes. Lo hemos visto con tantos de nuestros hermanos ancianos que ya están con el Señor, ¿no? No veíamos el cuerpo cansado, sino que veíamos el espíritu que se renueva de día en día. Y para nosotros hay una promesa, y con esto terminamos. Proverbios 4, versículo 18, muy conocido. Mas la senda de los justos, el camino que el Señor nos ha trazado, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué precioso que podamos tener esta visión de nuestra vida, sabiendo que somos extranjeros, advenedizos, peregrinos, que estamos de paso, y mientras tanto el Señor quiere que crezcamos, como decíamos la otra vez también en Hebreos capítulo 6, 1. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando amanece aparece la claridad. El Señor nos iluminó. Ya no estamos en oscuridad, como dice el versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y va en aumento. Tendría que ir a un aumento. El Señor nos promete que un día vamos a estar con la luz plena, porque vamos a estar con Él y le veremos como Él es. Pero mientras tanto tenemos que ir creciendo. No es lo mismo la luz de las 6 de la mañana que de las 10 de la mañana y que la de las 12 del mediodía. Entonces, ese es el camino que el Señor preparó para los justos. Creciendo en la fe, dice la hermana. Sí, arraigados y santificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido y creciendo en ella, por la siguiente de gracia. ¿Qué versículo, capítulo? Colosenses 2:7. Lo vimos en la vida de Daniel, desde joven hasta viejo. Su luz fue en aumento, hasta que el día es perfecto. Cuando más decrépito, por perdón la palabra, ¿no? Más anciano estaba, más perfecta era su luz. Y eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Para eso vamos a tener que tener también las mismas experiencias de humillación, de orar y de esperar, para que el Señor también nos vaya mostrando las cosas que tenemos que ir dejando. Que el Señor nos bendiga.